poco del vuelo 447 de la aerolínea Air France que cubría la ruta Brasil-Francia. La aeronave era un Airbus 330-203 de apenas 4 años de edad, registrado bajo la matrícula Foxtrot, Golf, Zulu, Charlie y Papa. Se indica que como el trayecto superaba las 10 horas de vuelo, era necesario contar con un comandante y 2 copilotos. El copiloto que iba acompañando al comandante tenía unas 2.000 horas más o menos. El comandante cumplía más de 11.000 horas y finalmente un tercer piloto que cumplía más o menos unas 4.000 horas de vuelo. Se nos indica que fueron unas condiciones de vuelo bastante complicadas. 2 horas después de haber despegado en plena noche, se adentró en una tormenta y empezó a sufrir fuertes turbulencias. De forma inesperada, el piloto automático se desconecta después de un fallo en el altímetro y en los sensores de velocidad de aire que se habían congelado. En ese momento empieza a sonar la alarma a la cabina de mando que indicaba que el avión había entrado en pérdida. Durante los 4 últimos minutos de vuelo, esa alarma sonó más de 11 veces. Hay muchas hipótesis frente a este trágico accidente, pero una de las más acertadas es el tema del clima. Realmente, ¿qué pasó? Entonces, cuando cae el vuelo 447 que pasaba por una zona proclive a el mal tiempo, era muy peligrosa, muy cambiante y es mejor conocida como la zona de convergencia intertropical. Esta zona es un cinturón de baja presión que envuelve el planeta. Ahí se forman nubes y las tormentas, ya que es donde chocan los vientos de ambos hemisferios y las temperaturas del aire y el agua rondan los 27 grados Celsius más o menos. El aire tibio y húmedo se calienta aún más por el sol, el vapor del agua que se desprende del mar se eleva hasta que choca con el viento más seco y frío que se encuentra arriba. Se forman entonces las nubes y las tormentas eléctricas. Estas tormentas contienen corrientes de vientos volátiles ascendentes y descendentes que se mueven a velocidades de 160 km por hora y pueden alcanzar alturas de más de 16 kilómetros. Se indica también en este trágico accidente que el comandante toma un descanso antes de adentrarse a esta tormenta, luego de que los 2 copilotos que quedaron a cargo no fueran capaces de mantener el avión. El comandante llega a tomar el control del avión, pero ya era demasiado tarde, ya que los Airbus cuentan con unas palancas que son muy sensibles al movimiento. Al parecer el copiloto entonces mueve de forma muy repetitiva varias veces esta palanca y hace que la nariz del avión se incline. ¿Qué pasa? Los aviones cuentan con unos tubos pitot que son los encargados de indicar a qué velocidad va el avión. Estos tubos pitot, al tener esas inclinaciones fuertes y luego volver a bajar, tuvo unas congelaciones. Eso hace que ya no esté dando datos correctos al avión y por ese motivo se empiecen entonces a desconectar de forma automática el piloto automático que tenían ellos. Este accidente duró más o menos 3 minutos y medio. Eso se tardó el avión en caer al océano Atlántico y es allí donde pierden la vida más de 203 personas que iban en el avión. Luego de estar leyendo sobre este vuelo, para mi equipo y para mí, los factores que allí tuvieron mucha influencia fueron los errores técnicos y humanos. Entre ellos está entonces el fallo de los tubos pitot. Anteriormente ya se habían registrado varios problemas con varias aerolíneas frente a estos tubos. Airbus ya le había pedido a la mayoría de las aerolíneas que reemplazaran los tubos por unos nuevos modelos que tenían menos probabilidad de congelarse o taponarse. Desafortunadamente, Air France en ese momento aún estaba en proceso de instalar los nuevos modelos en sus aeronaves, por lo que la aeronave que cubría esta ruta no contaba con este modelo. También otro de los factores fue la falta de coordinación entre los miembros de la tripulación. Como quedó en evidencia y tras escuchar entonces las cajas negras y la comunicación que tuvieron los pilotos, hubo momentos en que los miembros no se comunicaron y sus intenciones eran muy contradictorias. Es decir, ellos llevaban comportamientos totalmente diferentes y las órdenes que le enviaban al computador de la aeronave eran completamente opuestas. También la falta de implementación de procedimientos estándar para la solución del problema.
Según la investigación, se dieron cuenta que estos pilotos no contaban con el entrenamiento necesario para poder realizar este vuelo de largo radio. Ellos no tenían muy claros cuáles eran los procedimientos en cuanto a perder los tubos pitot, y en ese caso pues entran en pérdida. Realmente fue un accidente que se pudo haber solucionado si ellos hubiesen llevado los procedimientos como la aerolínea los pedía. Podemos observar que a veces no tener una conciencia situacional del momento puede provocar estos accidentes. Bueno, y ahora hablaremos sobre las condiciones meteorológicas que ocurrieron ese día. Ese día el vuelo 447 se encontraba sobrevolando una zona intertropical, la cual se encontraba con lluvias, tormentas, muchas nubes. Estas lluvias hicieron que ese rocío se metiera en los turbos pilot y se convirtiera en una capa de hielo. Los turbos pilot son los sensores de presión que se encuentran debajo del avión. Esta capa hizo que la computadora se desconectara totalmente. El avión se encontraba en piloto automático y al hacer esto y las fuertes tormentas, las fuertes condiciones transversales afuera, los cambios climáticos, no era para controlarse en piloto automático, tocaba pasar a piloto manual. Y esta fue una de las causas del accidente. Sí, como les decía, una de las principales causas, o creo que la principal podría decirlo, del accidente fueron las condiciones meteorológicas. Tal vez pudieron ser manejadas, pero como no lo hicieron, fue uno de los principales factores que afectaron y produjeron este accidente. Fly-by-wire o pilotaje por mandos eléctricos es un sistema que reemplaza los controles de vuelo manuales convencionales de un avión con una interfaz electrónica. Este sistema también permite el envío automático de señales por parte de las computadoras de la aeronave para realizar ciertas funciones sin que intervenga el piloto. Una de ellas es cómo ayudar automáticamente a estabilizar la aeronave. Un otro throttle o sistema regulador de potencia automático permite que un piloto seleccione el ajuste de potencia de los motores de un avión especificando unas características deseadas del vuelo, como lo puede ser potencia de ascenso, de crucero, velocidad específica, entre otros. Se encarga de ajustar el flujo de combustible y controla que todos los parámetros se encuentren dentro de los límites específicos por el fabricante. Estos sistemas pueden ahorrar combustible y ampliar vida del motor, midiendo la cantidad de combustible exacta requerida para lograr un objetivo específico, tal cual puede ser mantener una velocidad determinada o una potencia asignada a una determinada fase de vuelo. El sistema AirCards es una red de comunicaciones aire-tierra que se usa para transmitir o recibir datos de forma automática o manual. Está dedicada a mantenimiento y operaciones comerciales. Esto hace posible que una línea aérea pueda comunicarse con las aeronaves de su flota en la misma forma en que es posible intercambiar datos a través de una red digital terrestre. Las ondas pitón son los pequeños instrumentos huecos que sobresalen del morro de todos los aviones. Miden la velocidad del aire, contrastando la presión del aire que ingresa a la sonda con una presión estática. Son uno de los pocos instrumentos analógicos que quedan en las aeronaves y la velocidad es el aspecto más crítico del vuelo para que los pilotos confíen en los instrumentos. Si las ondas no funcionan, las consecuencias pueden ser muy graves. La presión hidráulica es aquella generada mediante un par de pistones en donde se aplica una fuerza ligera para generar una fuerza mucho mayor. Como es un procedimiento hidráulico, se utilizan pistones de agua
que son los que forman una presión capaz de levantar cualquier objeto, como un auto o una máquina industrial. Y por último tenemos turbulencia. Es un régimen de flujo caracterizado por baja difusión de momento, alta convección y cambios espaciotemporales rápidos de presión y velocidad. Los flujos no turbulentos son también llamados flujos laminares. El día de hoy vamos a hacer algunas análisis y algunas recomendaciones sobre el accidente del vuelo 447 en France, ocurrido el 1 de enero del 2009, donde lamentablemente murieron 228 pasajeros más su tripulación. Este vuelo era procedente del Río de Janeiro con destino hacia París. Podemos concluir que este hecho se originó por unos factores fundamentales que se presentaban en ese momento, pues ocurría una tormenta eléctrica de 400 kilómetros de extensión sobre el Atlántico. Es un fenómeno natural conocido como un agua líquida demasiado fría. Esto ocasionó que los sensores de velocidad conocidos como tubos pitot se congelaran y se taponaran. El agua tiene una particularidad y es que cuando toca algo metálico inmediatamente lo congela. Esto a su vez hizo que el sistema automático del avión dejara de funcionar y que dejara de controlar los parámetros del vuelo. También los pilotos no se percataron a tiempo de controlar las palancas y el acelerador del avión, ni de mirar el nivel de potencia de los motores, y esto generó que el avión entrara en una pérdida de sustentación y que impactara sobre el Atlántico. Algunas de las recomendaciones que podemos dar frente a este caso es que tener una equivalencia en cuanto a los radares de seguridad del avión, también un mejoramiento en calefacción de los sensores de velocidad para evitar pues que se tamponen, tener una constante entrenamiento a los pilotos en cuanto a toma de decisiones y habilidades para evitar estas fallas y estas situaciones, pues que mantengan alerta los procedimientos estándar, porque la sustentación, la velocidad, el equilibrio, la potencia del avión es lo fundamental en un vuelo. Esto no sucede mucho, pero en las pocas ocasiones hay que tener esto muy presente. Muchas gracias.